Descomposición en factores primos. Descomponer un número en factores primos significa expresar el número como una multiplicación con factores primos. A esta multiplicación se le llama factorización prima del número. Cada número compuesto tiene una única factorización prima. Para descomponer un número en factores primos podemos utilizar el método de divisiones sucesivas. Recomendaciones para descomponer un número en factores primos utilizando el método de divisiones sucesivas. Se debe dividir únicamente entre números primos. Tener un orden en los números primos que se van utilizando, preferiblemente de menor a mayor. Cabe aclarar que esto no es obligación, pero en caso de tener un error nos ayuda y nos facilita poder visualizar dónde hemos cometido el error. Se termina de dividir cuando el cociente es 1. Descomponer en factores primos el número 30. Primero trazamos una línea vertical y del lado izquierdo colocamos el número a descomponer, en este caso el 30. Colocaré unos números primos que podríamos llegar a utilizar, siempre empezando desde el 2. Como podemos ver, el 30 es divisible entre 2, 3 y 5. De estos posibles números que podemos utilizar para dividir, siempre escogemos el menor, en este caso el 2. 30 dividido entre 2 nos da 15. El 15 lo vamos a colocar del lado izquierdo de la línea vertical debajo del 30. Bien, 15 lo podemos dividir entre 3 y entre 5, pero como ya dijimos, cuando tenemos varias opciones para dividir, vamos a escoger el número menor, en este caso el 3. 15 dividido entre 3 es igual a 5. 5 solo es divisible entre 5. 5 entre 5 nos da 1. Como hemos llegado a 1, hasta ahí terminan las divisiones. Ahora vamos a expresar nuestro número como una multiplicación de factores primos. Para ello escribimos el número igual a 2 por 3 por 5. Y de esta manera queda expresado nuestro número como una multiplicación de factores primos. Descomponer en factores primos el número 50. Trazamos una línea vertical y a la izquierda colocamos el número a descomponer, en este caso 50. Colocamos unos números primos que podríamos llegar a utilizar, iniciando siempre desde 2. Como podemos ver, el 50 es divisible entre 2, 5. Entre estos dos números en que pudiéramos dividir el 50, vamos a utilizar el menor, en este caso 2. 50 entre 2 nos da 25. 25 lo vamos a colocar del lado izquierdo de la línea vertical y debajo del 50. 25 es divisible entre 5. 25 entre 5 nos daría 5. 5 es divisible entre 5. 5 entre 5, 1. Como hemos llegado a 1, dejamos de dividir. Ahora escribimos nuestro número como una multiplicación de factores primos. 50 es igual a 2. En esta ocasión no vamos a escribir 5 por 5, sino que lo vamos a expresar en forma de potencia. Es decir, el 5 va a ser la base y como se repite dos veces,
el exponente será 2, es decir, 5 elevado a la 2. Y de esta forma hemos escrito el número 50 en una multiplicación de factores primos. Descomponer en factores primos el número 180. Trazamos una línea vertical y a la izquierda el número a descomponer, en este caso 180. Escribimos unos posibles números primos que vamos a utilizar, iniciando siempre de 2. 180 es divisible entre 2, 3 y 5. Entre estos posibles números que podemos utilizar, siempre escogemos el menor, para este caso el 2. 180 entre 2 es igual a 90. 90 lo escribimos del lado izquierdo de la línea vertical y debajo del 180. 90 es divisible entre 2, entre 3 y entre 5. De estas opciones cogemos el de menor valor, en este caso el 2. 90 entre 2 da 45. 45 es divisible entre 3 y entre 5. De estas dos opciones cogemos el menor, en este caso 3. 45 entre 3 da 15. 15 es divisible entre 3 y entre 5. De estas opciones tomamos el menor, en este caso 3. 15 entre 3 da 5. 5 es divisible entre 5. 5 entre 5 es igual a 1. Como llegamos a 1, dejamos de dividir. Ahora escribimos 180 como multiplicación de factores primos. 180 es igual, como el 2 se repite, lo vamos a expresar en forma de potencia, donde 2 será la base y su exponente es 2, ya que el 2 se repite 2 veces. Multiplicado por 3, 3 también se repite, entonces la base va a ser 3 y como se repite 2 veces, su exponente será 2. Y multiplicamos por 5, que no se repite. Y de esta forma tenemos el 180 expresado como una multiplicación de factores primos.